Bienvenidos al canal de Lecturas Bíblicas, un espacio de oración y reflexión. Hoy compartiremos juntos la lectura del día 15 de febrero. Que estas palabras llenen nuestro corazón y nos guíen en nuestro caminar con Dios. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Capítulo 3, versículos del 9 al 24. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Éste le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo: Multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: Por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué. Eres polvo, y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo: Aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara el suelo, de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente, para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio San Marcos. Capítulo 8. Versículos del 1 al 10. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan, aquí en despoblado, para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanú. Reflexión sobre el Evangelio de hoy. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para meditar sobre 2 pasajes tan distintos
y sin embargo tan profundamente conectados en el camino de nuestra fe. Por un lado, escuchamos la triste historia del hombre y la mujer en el jardín del Edén, cuando, al desobedecer a Dios, se separaron de Él y comenzaron a experimentar el dolor, el miedo y la soledad. Por otro lado, en el Evangelio, vemos a nuestro Señor Jesús, movido por la compasión, alimentando a una gran multitud con tan solo 7 panes y unos pocos pescados, mostrándonos que Dios siempre provee, aún en medio de nuestras limitaciones y de las consecuencias de nuestra propia fragilidad. En el relato del Edén, Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran en armonía en un paraíso lleno de belleza y abundancia. Allí, en aquel jardín perfecto, Dios les dio todo lo necesario y les pidió únicamente que se abstuvieran de comer de un solo árbol. Sin embargo, cuando el hombre y la mujer desobedecieron, algo se rompió en esa relación tan perfecta. Dios, al preguntarles, ¿dónde estás?, no solo buscaba su presencia física, sino también la forma en que se habían alejado de él. El hombre, sintiendo miedo y vergüenza, se escondió, y en lugar de asumir su responsabilidad, trató de culpar a su compañera. La desobediencia trajo consigo consecuencias dolorosas: el trabajo arduo, el dolor en el parto y la separación del hombre de la tierra que tanto amaba. Con esta ruptura, el mundo entero experimentó el peso del pecado y la perfecta comunión con Dios se vio comprometida. Este pasaje nos recuerda que el alejarnos de Dios, ya sea por orgullo, miedo o por buscar nuestras propias satisfacciones, nos lleva a una vida de dificultad y de insatisfacción. Aunque la desobediencia nos haya llevado a sentirnos solos o a experimentar sufrimientos, el amor de Dios no se ha apagado. Él siempre busca la manera de restaurar lo que se ha perdido. Contrastemos ahora con el hermoso relato del Evangelio, en el que Jesús se compadece de una multitud que lo seguía y que no tenía con qué comer. La gente había estado con él durante 3 días, y al ver su necesidad, Jesús sintió una gran compasión. Aunque parecía que tenían poco, tan solo 7 panes y unos cuantos pescados, Jesús tomó esos humildes alimentos, dio gracias y los multiplicó para que todos pudieran comer hasta quedar satisfechos. Esta acción de nuestro Señor es un poderoso signo de su amor y de su capacidad para proveer en medio de nuestras carencias. Con este milagro Jesús nos muestra que, a pesar de que la humanidad se haya alejado de Dios y haya sufrido las consecuencias de la desobediencia, Él sigue estando presente para cuidar de nosotros, para alimentar no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Él nos recuerda que cuando nos acercamos a Él con humildad y fe, ningún obstáculo es insuperable y ninguna necesidad es demasiado grande. La imagen de esos pequeños panes multiplicados para alimentar a una multitud es una invitación a confiar en la providencia divina. Muchas veces, en nuestras vidas, podemos sentir que tenemos poco para ofrecer o que nuestras fuerzas se agotan ante las dificultades. Sin embargo, Jesús nos enseña que lo poco que tenemos, si lo ponemos en sus manos con fe, puede transformarse en abundancia y servir para bendecir a otros. Esa es la verdadera riqueza, la que proviene de la generosidad y del amor sincero. Al unir estos 2 relatos, el de la caída en el Edén y el de la alimentación de la multitud, vemos la historia de la humanidad en su totalidad. Por un lado, el pecado y la desobediencia
nos alejan de la perfección original con la que fuimos creados. Por otro, la misericordia y el amor de Dios, encarnados en Jesús, nos ofrecen la oportunidad de restauración. La expulsión del Edén nos enseña que, cuando nos apartamos de Dios, enfrentamos las consecuencias del sufrimiento, el trabajo arduo y la soledad. Sin embargo, en medio de nuestras dificultades, Dios no nos abandona. Él siempre está listo para tendernos la mano, para alimentar nuestro espíritu y para darnos una nueva esperanza. Jesús, al multiplicar los panes, nos invita a creer que, sin importar cuán rota o limitada parezca nuestra situación, Él puede obrar milagros y transformar lo poco en abundancia. Esta enseñanza es muy actual en nuestro día a día. A veces podemos sentirnos abrumados por los errores del pasado, por las cargas del trabajo o por la soledad y la tristeza que nos acompaña. Pero la fe nos recuerda que, aunque hayamos fallado, Dios nos ofrece su perdón y su amor incondicional. Él nos invita a regresar a Él, a confiar en su providencia y a permitir que su gracia nos restaure y nos llene de paz. Queridos hermanos y hermanas, estos pasajes nos llaman a reflexionar sobre dos grandes realidades: el dolor de la separación de Dios. La historia del Edén nos muestra cómo el alejarnos de Dios trae consecuencias dolorosas, pero también nos invita a reconocer nuestras faltas, a arrepentirnos y a buscar su perdón. No estamos condenados a vivir en la soledad o en el sufrimiento, pues el amor divino siempre está dispuesto a sanar nuestras heridas. La abundancia del amor de Dios en Jesús, la alimentación de la multitud, es un claro recordatorio de que, cuando nos abrimos a la fe y a la acción de Dios, Él puede transformar lo poco que tenemos en un milagro. Su amor y su misericordia son tan grandes que pueden cubrir todas nuestras necesidades, restaurar lo que está roto y llevarnos a una vida plena. Entonces, nuestra vida cotidiana es fácil caer en la desesperanza o en la autocompasión cuando enfrentamos dificultades. Sin embargo, se nos invita a confiar en que, con Jesús, cada pequeño gesto, cada acción de amor y cada decisión de fe puede multiplicarse y traer luz a nuestro camino. Él nos llama a ser instrumentos de su amor, a ayudar a quienes nos rodean y a no desanimarnos ante las pruebas, porque su gracia siempre nos acompaña. Conclusión y oración. Queridos hermanos y hermanas, la historia del Edén nos recuerda el dolor de la desobediencia y la pérdida de la comunión con Dios, pero también nos enseña que nunca es tarde para volver a Él. Jesús, con su amor compasivo, nos muestra que en Él podemos encontrar la restauración, la esperanza y la abundancia, aun cuando sentimos que solo tenemos poco que ofrecer. Les invito a reflexionar en sus corazones. ¿Hemos dejado que nuestras propias faltas y temores nos separen del amor de Dios? ¿Estamos dispuestos a confiar en que, con fe, lo poco que tenemos puede ser transformado en bendición para muchos? ¿Cómo podemos abrir nuestros corazones para recibir y compartir la abundancia del amor de Cristo? Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y por el regalo de la fe que nos permite encontrar en ti la esperanza y la restauración. Ayúdanos a reconocer nuestros errores y a volver a ti con humildad, confiando en que tu amor puede transformar nuestras debilidades en fortalezas, que, como en el milagro de los panes, podamos ver cómo lo poco que tenemos en ti
se multiplica y se convierte en abundancia para compartir con nuestros hermanos y hermanas. Guíanos en cada paso y danos la fuerza para vivir en tu paz y en tu amor. Amén. Que esta meditación nos llene de esperanza y nos impulse a caminar de la mano de Dios, restaurando en nosotros y en nuestro entorno la comunión que Él desea para cada uno de sus hijos. Dios los bendiga abundantemente.